Ustedes, doctores y doctoras, en nombre de la Institución Liverpool, le damos la más cordial bienvenida esta noche al seminario denominado Herencias, Sucesiones, Sociedades Gananciales y Transferencia de la Propiedad. Esta noche me complace presentar al doctor Julio Pozo Sánchez, que nos tomará los siguientes temas: los forzosos voluntarios, legales y legatarios, problemas inmobiliarios en la sucesión intestada, sociedades gananciales y separación de patrimonio, reglas para la compra-venta de bienes en los cónyuges y convivientes, derecho de los cónyuges y convivientes, unión de hechos sobre los inmuebles que adquieren, embargo de bienes sociales y desarrollo del caso práctico, tenencia y jurisprudencia. Recibamos un par de palabras al profesor Sánchez Pozo. Hola, ¿cómo están? Disculpas por la demora, regresando de un trabajo en Turín. Soy curioso con las publicaciones que aparecen de forma continua en la web, ¿no? En la web, estas revistas legales por internet, y me llamó la atención un caso. Y este caso me llamó tanto la atención que me atreví a proponerle a Librejur hacer un evento por este tema. Normalmente, como profesor de Derechos Reales y dictando conferencias, como lo he venido haciendo, el año pasado he tenido la oportunidad de dictar hasta casi 50 conferencias al año. Eso significa casi una conferencia por semana. Y la verdad, reflexionando, ahora entiendo por qué mi señora a cada rato me viene pidiendo el divorcio. No solo por eso, sino porque además leyendo esto, me provocó proponerle algo distinto vinculado al tema de transferencia de la propiedad inmueble. Ya no lo que comúnmente dicto, actualizándome siempre, reivindicación, tercerías, que son, por supuesto, temas importantes, inagotables. A cada seminario al que voy siempre hay algo nuevo que aportar, actualizados. Pero esta vez leí este casito y me llamó la atención. Se titula "Me fuiste infiel y te llevaste mi plata". Es un caso real. Lo resolvió la Corte Suprema ahorita. Luego de más de 14 años juntos, la relación entre Olga y Segundo se terminó debido a que ella lo encontró manteniendo relaciones sexuales con la empleada de la casa. Avergonzado, Segundo, no se avergüence, tampoco se mire. Avergonzado, Segundo se retiró del hogar que compartían, llevándose consigo los ahorros que ambos habían acumulado con la intención de comprarse una casa. Ante la negativa de devolverle la plata, la parte del dinero que le correspondía, Olga decidió interponer una demanda de declaración judicial de unión de hecho contra Segundo. Segundo, a su vez, dedujo una excepción de prescripción extintiva, afirmando que la pretensión para pedir la declaración de la existencia de una unión de hecho constituye una acción personal y por lo tanto ya había prescrito. Otro caso. ¿Qué ocurre si un inmueble se adquiere luego de 2 años? ¿No? Usted adquiere un inmueble luego de 2 años, pero lo adquiere comprándolo a una persona que figura como soltero, pero que ya tiene más de 2 años en unión de hecho con alguien, y ese inmueble figura solo a nombre de él porque en el DNI él aparece como soltero. Y usted, como adquirente, no tiene conocimiento naturalmente de que existe una unión de hecho. Ahora, porque esta unión de hecho no ha sido declarada ni notarial ni judicialmente, y mucho menos ha sido inscrita en el registro de personas. En el registro personal. ¿Qué ocurre? Y finalmente, más allá del título tan largo que puede tener este seminario, en el que actualmente voy a hacer algo distinto, voy a comentar un poquito algunos casos, voy a desarrollar, a recordar, a refrescar de la memoria respecto de lo que dice el Código Civil en este tema, pero en el que finalmente voy a dejar una buena parte para que ustedes hagan sus consultas,
y no nos quedemos tan tarde afuera, con total libertad. Consultas esta vez, ya no preguntan, consultas. ¿Ya? Solo porque estamos en Semana Santa. Más allá del pomposo título que puede merecer este seminario, yo creo que actualmente es posible identificar diversos supuestos de conflictos que por herencia se pueden presentar. Entonces, a lo largo de esta hora y media, casi 2, nos vamos a encargar de ver los conflictos por herencia, los conflictos que surgen a razón de la transferencia de bienes por parte de las sociedades gananciales y los conflictos también de transferencia de bienes como ocasión de las uniones de hecho. Por eso se titula Herencia, Sucesiones y Sociedad de Gananciales, ¿no? Lo vamos a ver en ese orden y vamos a comentar algunos casos. Cuando uno quiere resolver un conflicto que se suscita como ocasión de la herencia, lo primero, naturalmente, que tiene que saber es qué se entiende por herencia. ¿Cuándo hay herencia? O, mejor dicho, ¿quiénes heredan? ¿Ok? Y solo como ocasión de refrescarnos la memoria, porque esto está en el ordenamiento. Depende de cómo lo entendamos. ¿Ok? En el Perú, entre otros tipos de herencia, la herencia forzosa, aquella que obliga al patrimonio del causante a ser entregada a los que por ley son herederos forzosos, establece lo siguiente. Si queremos ponerlo en blanco y negro y muy didáctico, o lo más didáctico posible. Cuando el causante fallece, el primer heredero en el que se piensa es el descendiente, los hijos. ¿Ok? Los hijos. Si el causante tiene hijos, herederos forzosos. Si el causante tiene esposa e hijos, la esposa hereda forzosamente con los hijos, en partes iguales. Si el causante no tiene hijos, sí pares, heredan los padres. Si el causante no tiene hijos, sí padres y también cónyuge, hereda forzosamente la cónyuge y los padres por partes iguales. ¿Correcto? Imagínense esta suerte de triángulo en el que está el causante, los hijos, los padres y la cónyuge. Independientemente de cómo lo veamos, si el causante tiene cónyuge, ella es heredera forzosa, o con los hijos o con los padres. Si el causante tiene padres, hijos y cónyuge, los hijos heredan siempre de forma forzosa. Vamos a ponerlo de otra forma, para explicarlo de otra manera. Si hay esposa, ella hereda siempre. Punto. Por partes iguales. Concurre indistintamente o con los hijos o con los padres. Si hay hijos, los padres no heredan. Si tuvo dos hijos, uno falleció y el que falleció deja a su vez dos hijos, nietos del causante, heredan el hijo, los nietos y la cónyuge. Todos en partes iguales. ¿Ok? Si tuviésemos que entender la regla, podríamos decir, los hijos tienen prioridad sobre los padres, la cónyuge concurre en partes iguales con los hijos, y si no hubiera hijos,
y si padres, la cónyuge concurre con los padres. ¿Ok? Hay supuestos en los que se puede tener incluso abuelos. Heredan también. Pero siempre después de haber saltado el tema de los hijos o nietos. Ellos tienen prioridad. Con el fallecimiento de la persona se apertura la sucesión, es decir, la transmisión de la herencia consistente en el conjunto de derechos y obligaciones transmisibles que fueron del causante. La adquisición de la herencia opera ipso iure desde la muerte del causante, aunque el heredero lo ignore. Hay derechos y obligaciones intransmisibles, naturalmente, debido a que son atributos de la personalidad, los cuales se extinguen con la muerte del titular. El honor, la renta vitalicia, los alimentos, la habitación, los derechos políticos, derechos y obligaciones que se consideran personalísimos, esos no se transmiten. Básicamente se transmiten los derechos que tienen que ver con el civil patrimonial. Algunos ejemplos de derechos pero aún cuando hayan derechos civiles patrimoniales que se transmiten, hay algunos que eventualmente están excluidos, como por ejemplo el usufructo, la renta vitalicia. El usufructo no se transmite. Por ejemplo, el usufructo es un derecho real que se concede a un sujeto con el objeto de que éste pueda hacer uso y disfrute de un bien. Como deben recordar, cuando el usufructo se concede a favor de una persona natural, el máximo plazo posible de vigencia del usufructo es la vida del usufructuario. El usufructo solo puede tener como plazo la vida del usufructuario. Y por ende, de acuerdo a las reglas de sucesión, pese a tratarse de un derecho civil de contenido patrimonial, este no se transmite. La renta vitalicia lo propio. Hay obligaciones que no se transmiten tampoco. Como hay derechos, hay obligaciones que no se transmiten. Acá hay algunos ejemplos. El artículo 1212, 1218 del Código Civil dice: la obligación se transmite a los herederos, salvo cuando es inherente a la persona, lo prohíbe la ley o se ha pactado en contrario. Y el 1363 dice del Código Civil: los contratos solo producen efectos entre las partes que los otorgan y sus herederos, salvo en cuanto a eso si se trata de derechos y obligaciones no transmisibles. Esto que les expliqué hace un momento, estas reglas de la herencia forzosa, hijos, padres y cónyuges, donde la cónyuge concurre siempre por partes iguales o con los hijos, y si no estuvieran ellos, o con los padres, siempre en partes iguales, se ubica dentro de un contexto de la legítima. La legítima es un derecho a recibir del causante una parte de su patrimonio, y la herencia es el contenido de ese derecho. La legítima es lo que está obligado el causante a dejar. Y funciona así, más o menos. La cuota de la legítima, de acuerdo al artículo 725 del Código Civil, cuando tú tienes hijos y demás descendientes, debe ser de 2/3. Cuando tienes hijos y demás descendientes, nietos, bisnietos, en grado de representación. Cuando tienes padres, estás obligado a la mitad. ¿Ok? Así funciona. El 726. Esto dentro del contexto que les he explicado. Cuando hay cónyuges o un concubino, 2/3. También, artículos 725 y 825. Cuando hay cónyuge y este concurre con los hijos, también 2/3. Cuando hay cónyuge y este concurre con los padres, también 2/3. Lo que les quiero decir es que cuando existen herederos forzosos, si lo tuviéramos que resumir, siempre el causante está obligado a legar 2/3 de su patrimonio. Salvo, y el único supuesto que permite la ley que sea la mitad, es cuando el único heredero forzoso es el padre. Ok, ese es el contexto en el que funcionan las reglas de herencia. Sí. Una pregunta, por favor. Sí. Y cuando el causante no es casado, soltero, no hijos, no padres, 2 hermanos.
libre disposición de todos sus bienes. 100%. Libre. Totalmente. Anticipo de legítima. El anticipo de la legítima es un acuerdo de voluntades entre el causante y sus futuros herederos forzosos. Esto es importante, ¿no? El anticipo de legítima, dado que la legítima se entrega a los forzosos, cuando uno hace anticipo de legítima, el anticipo de legítima es a los futuros forzosos, mediante el cual el primero en vida dispone a título gratuito de bienes a favor de los segundos, constituyendo estos un anticipo de lo que corresponde a la herencia. Los bienes entregados deberán ser de propiedad del causante, cónyuge en caso de separación de bienes y ambos cónyuges en caso de sociedades gananciales. Hay un derecho que prevé el sucesorio, ¿no?, que se llama colación, donde al fallecimiento del causante, el anticipado, aquel que recibe el anticipo, debe devolver a la masa hereditaria lo otorgado en anticipo o reintegrar su valor. Nadie puede dar por vía de donación, y esta es una regla que a veces olvidamos, que está en el 1629 del Código Civil, nadie puede dar por vía de donación más de lo que puede disponer por testamento. Ojo, nadie puede dar por vía de donación más de lo que puede disponer por testamento. Esto es de lo que hablaba hace un momento, ¿no? Hay herederos forzosos, herederos voluntarios, herederos legales, todos son a título universal, y los legatarios, que se les considera a título particular. ¿Cuál es la diferencia entre la sucesión a título universal y la sucesión a título particular? Bueno, la sucesión a título universal supone de que heredan sobre la totalidad de los bienes del difunto, sobre la totalidad, sobre el todo. Y la sucesión a título particular heredan sobre un bien en particular de todos los bienes del difunto. La sucesión particular supone de que el bien está identificado y se le entrega al legatario. La herencia forzosa, los herederos voluntarios o los herederos legales tienen sucesión respecto de toda la masa hereditaria del causante. Cuando se presentan conflictos por herencia, una vez que uno ha identificado quiénes son los herederos, lo que corresponde luego es identificar el momento en que adquirieron los bienes. Ese es otro momento importante. Hay que saber en qué momento adquieren los bienes. Una vez que usted tiene identificado, eso es lo primero, una vez que usted tiene identificado cómo funciona la herencia, a quién le corresponde, quiénes heredan bajo estas reglas, las comentadas en un primer momento, y sobre las reglas de disposición del patrimonio del causante, que básicamente se resumen en 2/3 cuando tienes herederos forzosos, hijos y cónyuge, o solo cónyuge, o la mitad cuando solo tienes herederos ascendentes, padres. Uno tiene que identificar el periodo en el que fueron adquiridos los bienes. Normalmente los conflictos por herencia se presentan cuando fallece uno de los cónyuges. Uno de los cónyuges. Todavía estoy hablando de cónyuges, no estoy hablando de convivientes. Aunque sin perjuicio de ello, recuerde usted que cuando se cumple con el supuesto de unión de hecho, la unión de hecho adquiere al segundo año y un día, con o sin declaración, desde mi punto de vista, los mismos derechos de una sociedad de gananciales. El punto de partida es justamente el inicio del régimen de sociedades gananciales. Usted tiene que identificar, a efectos de determinar los conflictos que eventualmente se pueden aparecer por un tema de herencia, los bienes que se adquieren antes de la sociedad de gananciales y los bienes que se adquieren después de la sociedad de gananciales. En un ejemplo más o menos didáctico, si usted, como lo sabe por supuesto, adquiere bienes antes de casarse, los bienes que adquiere pasan a ser dentro del régimen de sociedades gananciales. No, se continúan siendo bienes propios. No. Si usted tiene un departamento adquirido antes del inicio del régimen de sociedades gananciales, ese departamento es propio a lo largo de todas las sociedades gananciales. Sin embargo, debe tener usted presente que la renta que se obtenga de ese departamento es propio, esa renta sí es de la sociedad de gananciales.
Eso es admitido, reconocido por la norma y admitido a nivel de jurisprudencia. Imaginemos un caso en el que usted tiene un bien propio, se inicia el régimen de sociedades gananciales, adquiere otro inmueble y fallece. ¿Cómo se reparte la herencia? Si tuviere hijos, por ejemplo, y cónyuge, naturalmente. Es importante entender la naturaleza de los bienes a razón del momento en que fueron adquiridos. Si fueron adquiridos antes de la vigencia del régimen de sociedades gananciales, quiere decir que esos bienes, en su totalidad, en el ejemplo, el departamento, va a ser repartido por partes iguales entre los herederos. ¿Ok? Si se tratara de un bien propio adquirido antes del régimen de sociedades gananciales, fallecido uno de los cónyuges, ese bien va a ser repartido en su totalidad en partes iguales entre sus herederos forzosos, hijos y cónyuges. Pero el bien adquirido dentro de las sociedades gananciales no puede ser repartido en su totalidad y en partes iguales entre los herederos forzosos. Hay algo previo para que ocurra esta regla. ¿Cuál es? Cuando culmina el régimen de sociedades gananciales, se liquida. Y la liquidación, para ponerlo en cristiano, significa que del bien el 50% le corresponde a la cónyuge supérstite o al cónyuge supérstite, y el otro 50%, ese que era del causante, ese sí se reparte en partes iguales entre los herederos forzosos. ¿De acuerdo? Es algo que parece de perogrullo, pero resulta importante tenerlo claro. Es importante determinar el momento en el que fueron adquiridos los bienes para poder saber cómo estos van a terminar siendo repartidos al momento de la sucesión. Si no estuviéramos frente a una sociedad de gananciales constituida con ocasión de un matrimonio, si tenemos un sujeto que adquiere un bien a título propio, que luego inicia una convivencia con alguien, que cumplidos los 2 años de convivencia, transcurridos los 2 años de convivencia, al tercer año adquiere un inmueble y lo adquiere solo, porque no es casado, porque él es el único que trabaja, porque a él el banco le da el crédito. ¿Me sigue? Es un sujeto que tiene 2 hijos ya durante estos 3 años de convivencia. Se pueden presentar varios problemas, conflictos de herencia, de sucesión y vinculados también a la unión de hecho. ¿Qué pasa si fallece? ¿Qué ocurre con este sujeto que fallece? Que fallece dejando un bien adquirido a título propio antes de haber iniciado la convivencia y que deja un bien adquirido 1 año después de haberse cumplido los 2 años de convivencia. ¿Qué pasa con sus bienes? Y ese segundo bien está inscrito solo a nombre de él, porque él era el que trabajaba, porque a él el banco le dio el crédito y porque él en el registro aparece como soltero en su DNI. Lo que muchos quisiéramos, ¿no? Los que estamos, ¿cómo es? Los que estamos adentro queremos salir y los que están afuera se desesperan por entrar. Así dice la regla. ¿Cómo hace la concubina? ¿Qué puede hacer la concubina? Va donde usted y le pide una respuesta. Doctor, ¿qué hago? Tengo este problema. ¿Tendría que pedir judicialmente la declaración? Más el reconocimiento de unión de hecho.
Sí, si no hay reconocimiento de unión de hecho, no se puede. A los herederos. Respecto al primer nivel. Respecto al segundo nivel, sin heredero. La norma permite que uno pueda demandar judicialmente, en este caso, creo que va a tener que ser judicial, no hay otra alternativa, la declaración judicial de hecho contra el causante. Se va a tener que hacer así. ¿Cuál es el objeto de la declaración judicial de hecho en un supuesto como el que acabo de comentar? Que ella pueda lucir frente a los demás que convivió con este sujeto y que la convivencia tuvo los efectos de matrimonio. No, la verdad, bueno, puede ser, pero no es lo principal. La razón principal para que ella tenga que demandar como pretensión principal la declaración judicial de unión de hecho es que como ocasión de ella, esa declaración judicial de hecho no solo se inscriba en el registro personal, sino también en el registro de la propiedad inmueble como asiento siguiente al de compra-venta que él hizo como soltero. ¿A efectos de qué? A efectos de que pueda concurrir con él en ese bien. Y tras él haber fallecido, pueda darse la sucesión, la transmisión de la herencia como corresponde. ¿Y cómo corresponde? Bueno, respecto del bien propio, todos por igual. Respecto de la ahora declarado bien adquirido durante la vigencia de una unión de hecho, luego de haber hecho el proceso judicial correspondiente, la liquidación del bien, 50 para la supérstite y 50 para repartirse entre los herederos. Como siempre lo comento, cuando se trate de una pretensión vinculada a bienes, su demanda, luego de ser admitida, presente una medida cautelar de anotación de demanda. Imagínense que antes de morir este concubino me haya transferido a mí la propiedad. Me transfirió a mí la propiedad del concubino. Y cuando la doña está a punto de inscribir su declaración judicial de unión de hecho, la sentencia que ordena que se inscriba en el registro de personas y en el registro de la propiedad inmueble, 5 minutos antes de su título, entra el bien de compra-venta que me realizó el sujeto a favor mío. ¿Qué hace la doña? Así puede ser, ¿eh? ¿Me sigue, no? ¿Qué hace la doña? ¿Qué hace usted? Esos son los conflictos que se han presentado a nivel judicial. ¿Qué hacemos? Ese acto de transferencia de este concubino a mi favor, hecho ante un notario con medio de pago bancarizado, ¿es un acto jurídico válido? Si su respuesta es sí, el registro no va a objetar, se va a inscribir y el parte de declaración judicial de unión de hecho en el ejemplo que estoy haciendo, ojalá que me esté siguiendo, en el ejemplo se va a tachar porque va a resultar incompatible con la inscripción de mi propiedad. ¿Me sigue? ¿Qué hacemos? Y esto eventualmente se puede agravar si es que luego de tacharse la presentación de la declaración judicial de unión de hecho, yo mañana le transfiero a la doctora. ¿Me sigue? ¿Por qué se agrava? Por la buena fe de los clientes. Yo que adquiero... Sí, ¿perdón? ¿Perdón? Se ha hecho una transferencia. Sí. Por eso se está. Tengo una
pregunta súper puntual, y esto tiene que ver con ocasión de la reciente publicación de una ley cuyo número no recuerdo. ¿Alguien me ayuda? Que acaba de modificar el 2014 del Código Civil. ¿Se han enterado? ¿Estamos enterados? El que esté enterado que me dé la ley. Nadie, gracias. Hace unos días, estoy medio perdido ya, se ha modificado el artículo 2014 del Código Civil. El 2014 es un imperdible para todos nosotros. Es el artículo que recoge la buena fe pública registral. Aquel que protege al tercero, que adquiere a título oneroso, por haber visto en el registro público que no había problema para adquirir. Ese artículo se ha modificado ahorita, hace unos días. Ese artículo se ha modificado, no soy yo, ¿no? Ese artículo se ha modificado hace unos días. Ese artículo se ha modificado hace unos días. Y se ha modificado con ocasión, estoy haciendo un paréntesis, se ha modificado con ocasión de la publicación de esta ley que ha establecido, ha regulado un procedimiento de oposición y cancelación de asiento registral cuando se detecte la falsificación o la suplantación en una transferencia de propiedad que se pretende inscribir o que se ha inscrito. ¿Me siguen? Es uno de los tantos de las tantas respuestas que está tratando de dar el Poder Legislativo contra los fraudes inmobiliarios que cada vez son mayores. Y lo que ha sacado el Legislativo, lo que ha promulgado el presidente, es una norma que a partir de hace unos días, porque su vigencia no tiene vacatio legis de vigencia inmediata, a partir de hace unos días se está regulando lo siguiente, se lo cuento rapidito. Está regulando que cuando haya un título en trámite de inscripción, una compraventa, por ejemplo, si se detecta que el título, el parte notarial, es falso o ha habido suplantación de una de las partes, el notario está obligado, debe presentar un escrito al registro y oponerse al trámite de inscripción. Ojo, el legitimado es el notario. Uno. El segundo supuesto que regula esta ley es un trámite de cancelación de asiento registral. ¿Qué quiere decir? Que si esta compra-venta a la que hice referencia, que se ha inscrito naturalmente bajo un documento falsificado o de por medio una suplantación, si se ha inscrito, ya no estamos en el trámite. Durante el trámite el notario se opone. Pero si se ha inscrito, el notario, ¿qué puede hacer? Pedir la cancelación del asiento. Y eso debe llamarnos la atención, porque en el Perú los asientos registrales solo se cancelan por mandato judicial. Un registrador ni siquiera puede modificar un asiento registral porque se equivocó, salvo que se trate de un error manifiestamente material. Si el registrador inscribe un acto y luego se da cuenta que no debió inscribirlo, no puede sacar fe de ratas. Lo que corresponde es judicialmente pedir la nulidad del asiento. Hoy, con esta ley, se ha generado una excepción. ¿La excepción cuál es? Si el notario detecta que se ha inscrito un título falsificado o mediante suplantación, bajo responsabilidad del notario, el asiento, sin mediar proceso judicial, se cancela. ¿Me siguen? Esta es la novedad. Ahora se puede, uno, en resumen, oponer al trámite de inscripción cuando haya falsedad o suplantación de por medio, o una vez inscrito,
cometido el acto fraudulento, uno puede pedir la cancelación del asiento por falsificación o por suplantación. El legitimado para hacerlo, sea la oposición o sea la cancelación, es el notario. Julio, ¿yo no puedo ir a hacerlo? No, tú no. Pero tú puedes ir donde el notario. Doctor. No, pero ¿no cree usted que esta ley que usted menciona es poco útil? Porque la mayoría de los escándalos inmobiliarios que se han estado escuchando en la prensa es el mismo notario o sus dependientes los que están involucrados en estas cosas. Justo ayer en un taller de estudios que tengo bien coordinar con jóvenes muy destacados de San Marcos, comentábamos esto y decíamos, la ley, la verdad, la verdad no tiene un aporte mayor desde mi punto de vista. Uno, porque el trámite de oposición que presenta como nuevo ya está en el reglamento de los registros públicos. El reglamento de los registros públicos permite oponerse a los trámites de inscripción. Incluso le permite a la parte, a cualquier ciudadano, presentar un escrito y eventualmente buscar detener una inscripción. Eso está, artículo 36 del Reglamento General de los Registros Públicos. La novedad es la cancelación. Y eso puede ser saludable, ¿no? Pero en lo que sí coincido con usted, doctor, es que la gran cantidad de fraudes inmobiliarios que se han presentado no necesariamente han nacido de una falsificación, no necesariamente han nacido de una suplantación. Quiero creer que el Estado ha dado una primera respuesta al tema de los fraudes inmobiliarios. Julio, pero bueno, llegaste, gracias por comentar esta norma, cuyo número no te acuerdas, qué mal, pero que bueno, yo tampoco ni sabía, qué bueno, pero has llegado hasta aquí a razón del 2014, ¿no? ¿Y por qué se ha modificado el 2014? ¿Alguien tiene código civil? ¿Nadie? Doctor, ¿puede leer el 2014? Con mi micro, para que quede grabada e inmortalizada tu voz. Lea el 2014. ¿De qué año es su artículo? Su código. Le pegó el papelito. ¿Le ha pegado lo nuevo? Maestro. Ya le pegó la modificación. ¿Y qué número de ley tiene? Dime que le has puesto la ley al papelito que le has pegado. Acortado, casi lo felicito al doctor y le regalamos el certificado el día de hoy. Es una disposición transitoria, Fernando, por eso. Entonces le corté y otra ley. No, pues tiene que contar. Ya, doctor, léanos cómo era antes el 2014. Yo lo voy a cortar, no voy a hacer malcriado, pero lo voy a cortar para que notemos las diferencias. Artículo 2014. El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de las causas. Hasta ahí, doctor. Hasta ahí. Yo no voy a contarles qué regula el 2014. El 2014 es un artículo súper conocido. Pero sí me voy a permitirles explicar cuándo se debe aplicar el 2014. El tercero que adquiere a título oneroso un bien, tercero, título oneroso, bien, de que quien de alguna persona que aparece en el registro con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición, aun cuando posteriormente tal vez el derecho del supuesto otorgante se anule, se resuelva o se rescinda, dice o decía el antiguo 2014. Como ahora la ley ha previsto la posibilidad de que se cancele el asiento registral, de acuerdo a lo que le comenté, ¿correcto? ¿Qué dice el nuevo artículo? Sí, desde el inicio. El nuevo.
El tercero, que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda, cancele o resuelva el del otorgante. Ahí nomás. ¿Qué se ha agregado en el 2014? El término cancelar, a razón de que ahora es posible cancelar los asientos registrales. Y ahora se lo planteo para que lo entienda, porque la verdad es bastante frío el artículo. El artículo está diciendo ahora: aquel que adquiere a título oneroso un bien de quien en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición aun cuando ese supuesto otorgante, su derecho, sea anulado, sea resuelto, sea rescindido o sea cancelado. O sea, Julio, la cancelación por fraude, pucha, si hay un tercero no me sirve. Sí, pues no te sirve. No te sirve. El tercero está bloqueado, blindado frente al trámite de cancelación. Y se lo pongo muy sencillo. Si yo le vendo al doctor y yo no soy quien digo ser, estoy suplantando, he falsificado el parte, incluso, y el doctor adquiere del doctor. Yo le vendo al doctor, pero yo he falsificado el parte. El doctor le vende. ¿El doctor es tercero? Por supuesto. Claro que es tercero. Yo hago mi trámite, el verdadero propietario se va al notario y le dice: acaban de transferir mi propiedad. Ya 2 veces. 1, 2. Él es el tercero. Él no, por si acaso. Él. Acaban de transferir mi propiedad. Cancele el asiento, señor notario. Y el notario se va a dar cuenta que mi adquisición es nula. Perdón, es cancelable por falsa. El notario va a cancelarlo. Se va a cancelar el asiento. ¿Pero va a afectar al tercero? No. O sea, el procedimiento que ha regulado la ley de oposición al trámite de inscripción o de cancelación una vez inscrito el asiento por falsedad o suplantación, en ningún caso afecta al tercero. La norma 2014 se ha modificado incluso para decir de que esa eventual cancelación no afecta al tercero. Julio, entonces, si los fraudes inmobiliarios, hombre, se producen a razón de qué? De que yo le vendo a fulano, fulano le vende a mengano y mengano le vende a sutano. Y sutano ya no es el tercero, es el quinto. ¿No es inútil? ¿Me sigue? ¿Un poquito? ¿Más o menos? Cholo, estamos en otro seminario. Sí, está bien. Está bueno, perfecto. Pero acaba de salir la norma, bueno. O sea, y se las voy a llevar, al ejemplo que estaba dando. Está totalmente vinculado. El hecho de que este ejemplo sea frío no significa que se presente en un contexto de cónyuge, de concubino y de herederos. Se complica. Solo para cerrar, doctor, porque el 2014 ha traído algo más, solo para cerrar. Esto lo voy a comentar en otro seminario en la competencia de libre juicio. Solo para cerrar, ¿qué más dice el artículo, doctor? O sea, lea el antiguo completo ahora sí. Y después le voy a decir que lea el nuevo. Lea el antiguo. El tercero, que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los registros públicos. La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro. Esa buena fe que se presume no ha cambiado. Pero en virtud de causas, termina ese primer párrafo, en virtud de causas que no consten en el registro. Dice, ¿no?
¿Qué dice la modificación? De nuevo, doctor, todo el artículo modificado. El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho que de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda, cancele o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los asientos registrales y los títulos archivados que lo sustentan. Se acabó. Gracias, doctor. ¿Qué está diciendo la norma? ¿Qué acaba de establecer ahora el 2014? Acaba de darle una carga al adquirente. ¿Qué le está diciendo al adquirente? Al eventual tercero. ¿Qué le está diciendo al doctor? Doctor, para que usted sea tercero, no solo basta que adquiera título oneroso. Usted tiene que verificar en el registro, que quien le otorga la propiedad no tenga ningún problema en otorgarse. ¿Y qué es verificar ahora en el registro? Ir a ver los asientos y también ir a leer el título archivado. A partir de la entrada en vigencia de la ley, solo usted alcanzará la posición de tercero de buena fe registral siempre que haya verificado los asientos y los títulos archivados solo del registro de propiedad inmueble, desde mi punto de vista no. Incluso del registro de mandatos, del registro de sucesiones o de cualquier registro eventualmente que estuviese vinculado al bien objeto de transferencia. La ley era 30.313. Muchas gracias. Ley 30.313, para que la busque. 26 de marzo. Ahorita. Ley, perdón. De esa forma, lo que está buscando ahora, le digo algo, ¿no? Esta discusión es antigua, porque se titula en doctrina cuáles son los alcances de la buena fe registral, hasta dónde debe extenderse la buena fe del registro. Algunos decían debe extenderse a los asientos, otros a los títulos. Hoy se acabó la discusión. Con la modificación del artículo se ha establecido de que la buena fe pública registral se extiende a los asientos y títulos. Y es por eso que ahora, hace poco leí un artículo de un reconocido profesor de Derechos Reales en la Católica que decía, se titulaba Un nuevo estudio de títulos. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando una persona quiere comprar un inmueble, doctor? Y va ante su despacho y le hace la consulta. Doctor, quiero comprar un inmueble. ¿Qué hace usted como abogado? Hace un estudio de títulos. ¿Y qué estudiaba de manera simple, sin entrar mucho al fondo, hasta antes de esta modificación? ¿Qué le pedía al cliente? Tráigame la copia literal de la partida. No. Ahora, ¿qué le tiene que pedir? Tráigame la copia literal y la copia de los títulos archivados. Por eso ahora usted tiene que hacer un nuevo estudio de títulos. ¿Con qué objeto? Con el objeto de eventualmente alcanzar la buena fe registral cuando se presente un conflicto. Pero, queridos doctores, el doctor, que por sí mismo es abogado y que puede realizar este nuevo estudio de títulos, en el ejemplo que les di, falsificando yo en parte, transfiriéndolo al doctor y el doctor a su vez a él, quiero que me entiendan, el doctor va a estar en capacidad de reconocer la falsedad, la suplantación. Imposible. No, pues. Lo que está es esa modificación y esa nueva carga que se le ha impuesto al comprador. Imaginemos que es un comprador
de buena fe, ¿no?, que está comprando y no conoce nada, esa carga no afecta el problema de fondo, el verdadero fraude inmobiliario que se está dando. El registro público va a ganar más dinero. Para solicitar la información. Bien curiosa la modificación, ¿no? Y lo traigo a colación en el ejemplo que estaba dando. Tenemos una pareja, tenemos un sujeto que tiene un bien propio, que convive 2 años, no hay declaración judicial, pero le transfiere el inmueble que adquirió como soltero, transcurridos los 2 años de convivencia, a un sujeto. Y este sujeto lo compra mirando en el registro que yo soy soltero, yo lo vendo, aunque convivo. Y a su vez lo vende. ¿Me dejo entender? Permítame, brevemente, ¿y cómo hacer en ese caso, por ejemplo? Porque cuando se va a establecer, cuando el juez ya va a declarar la unión de hecho, se tiene que retrotraer al momento que empezó, digamos, el estado de convivencia. Y digamos que posteriormente a ello se hizo la transferencia dándosela como soltero, digamos, a esta persona, porque no tenía ningún vínculo de convivencia. ¿Cómo hacer en ese caso? Vamos a tratar, no tengo pizarra, pero vamos a tratar de enfocarnos en nosotros para poder entender el ejemplo. Si yo soy conviviente, han transcurrido más de 2 años, adquirimos un inmueble con mi pareja, aun cuando lo adquiera yo con mi remuneración, igual el inmueble o forma parte de la unión de hecho. Pero como aparezco como soltero, porque lo adquiero como soltero, lo transfiero. Desde mi punto de vista, doctor, esta transferencia es ineficaz. Es ineficaz. Es ineficaz porque el predio objeto de la transferencia no es solo mío. Es de la unión de hecho, que sigue las reglas de la sociedad de gananciales. Julio, no la han declarado. Tú lo has dicho. No la han declarado. Pero la declaración, ¿a razón de qué se hace? Uno declara qué cosa. ¿Qué declara uno? Algo que existe. Por eso es declarativo. Tú declaras lo que existe. La unión de hecho existe. Que no esté declarada es otra cosa. Si yo solo transfiero al doctor, en este ejemplo, y la supérstite alcanza a obtener una sentencia oportunamente, este acto debe ser declarada ineficaz tan pronto ella sea reconocida como unión de hecho. Para mí, ahí no debería haber ningún problema, o en todo caso, así debería solucionarse. El problema, doctor, viene cuando el doctor transfiere. ¿Me sigue? Julio, solo una pregunta. Pero el doctor te compró y tú eras soltero. Vio el registro. Revisó el título archivado. ¿Me sigue? Porque alguno podría decir eso, ¿no? Pero Julio, el doctor te compró viendo que eras soltero. ¿Acaso él duerme contigo, duerme con tu esposa? Con tu concubina. Te conoce. Tú lo has engañado incluso, Julio. Tú has engañado, tipos. Así es, probablemente lo engañé. Tal vez esta mujer del cuerno me sacaba de quicio y antes de morir quise pegarla y vendí. Puede ser. Y vendí por fregar. ¿Ok? ¿Me sigue? ¿No? Y ahí viene mi aclaración, doctores. Para que de alguna manera, es una opinión, pero que debo comentarle, es una opinión mayoritaria en doctrina y en jurisprudencia también. El doctor no es tercero. El doctor no es tercero. Él no es tercero. Él es parte del acto, que como acabo de comentarlo es ineficaz. Además, ¿por qué es ineficaz? Porque el predio que yo transferí, lo transferí solo cuando debía haberlo transferido con mi conviviente. Julio,
pero parecías como soltero. Sí, pero pude hacerlo intervenir, pues. Y pude poner una cláusula adicional en la transferencia donde la señora de fulana de tal interviene porque convivimos hace 3 años y adjuntamos una declaración jurada a esos efectos. Y listo. No lo dice, pero el doctor no es tercero. ¿Ok? No es tercero. Si la conviviente alcanza la declaración judicial de unión de hecho, aquí, a este nivel, podría alcanzar la ineficacia de este acto. ¿Cuándo aparece el problema mayor? Cuando el doctor transfiere al tercero. Para hacerlo didáctico, 1, 2, así habla, siempre. Cuente así nomás. Parece de programa de Barney, ¿no? Cuando hace el abecedario, pero así nomás. 1, 2. Este señor no es tercero. El doctor es tercero. Ah, Julio, la doctora es cuarta. No, sigue siendo tercera, papi. Sigue siendo tercera. Pueden haber tantas transferencias y sigue siendo tercera. ¿Me sigue? El problema se presenta con él. Ya. Sigo en el mismo caso, ¿ah? Soy concubino, fallecí, antes de fallecer transferí, y el doctor, bueno, pues, transfiere. El doctor es tercero. Imagínese que en su posición, con la entrada en vigencia de este nuevo 2014, el doctor ha hecho su revisión de títulos, pues. Ha visto que el doctor tiene facultades para transferir. Incluso ha visto que me compró el inmueble a mí, que aparecía como soltero. No hay falsificación de por medio. Hay un eventual proceso de reconocimiento de unión de hecho, pero que lamentablemente no ha sido anotado en el registro. Porque si se anotara en el registro, y por eso mi recomendación, no tendríamos necesidad de hacer este tipo de clases. ¿Me entienden? Si todas sus pretensiones vinculadas a los derechos reales fueran iniciadas oportunamente y contara usted con una medida cautelar de anotación de demanda, es probable que la mitad de los problemas que tenemos desaparecen. Así de simple, ¿eh? Si su pretensión real es interpuesta oportunamente y anotada en el registro una vez admitida, la mitad de los problemas que discutimos a nivel de Corte Suprema se acaban. Se acaban. No lo hacemos. Y por eso aparece. Como en el ejemplo. Este proceso de declaración judicial de unión de hecho, que eventualmente va a tener éxito, por lo que acabo de contar, ¿afecta al doctor que es tercero? ¿Afecta al doctor que es tercero? No. No lo afecta. No lo afecta. Sí, doctor. Respecto al segundo, todo lo que usted dice tiene bastante lógica. Gracias. El segundo, vamos a ponerse a probar el segundo. El segundo compró en base a los registros, fue diligente. ¿Por qué tendría que perjudicarse? ¿Por qué tendría que qué? Que perjudicarse. ¿Cuál fue su error? Él no tenía por qué saber que era conveniente. Ya. Yo le explico algo, y esa es una pregunta que no solo surge a este nivel, surge a cualquier nivel. No es que se perjudique, bueno, se va a perjudicar, pero la pregunta es ¿por qué él tendría que perjudicarse? ¿Sí entiendes? Sí entiendo su inquietud, sí sé por dónde vamos. Mi respuesta es: el ordenamiento ha querido, uno, privilegiar al tercero, que no es el doctor. Uno, el ordenamiento ha querido privilegiar al tercero. Y dos, el ordenamiento no convalida ni actos nulos, ni actos anulables, ni actos ineficaces. No los convalida. Porque en algo debe coincidir usted conmigo, si me ha seguido un tanto, por lo menos en la lógica. Este acto es ineficaz. ¿Correcto? Es ineficaz. Porque yo he transferido un bien que no era solo de mi propiedad, aunque así hubiera parecido. Era de propiedad también de mi concubina. Aunque no tuviéramos declaración judicial. El acto es ineficaz.
Si coincidimos en eso, doctor, la premisa de nuestro ordenamiento es: el ordenamiento no convalida a través de inscripciones en el registro actos nulos, anulables, prescindibles o ineficaces. No lo convalida. Entonces, bajo estas dos premisas, el ordenamiento privilegia al tercero y el ordenamiento no convalida este tipo de actos. Es por eso que se ve, entre comillas, perjudicado el segundo adquirente, vamos a decirlo así. No es el segundo, el adquirente. Sí, doctor. Pero justamente usted acaba de decir que es el adquirente, ¿no? En 2014 en un momento habla de tercero, simplemente habla de adquirente. Dice el adquirente que adquiere a título oneroso justamente un derecho de que aparece inscrito en el registro de un titular que aparece inscrito en el registro, conserva su Sí. En un momento habla ¿No dice tercero el 2014? No, mi doctor, el artículo, el 2014 dice el tercero. ¿Pero a qué se refiere el tercero? En mi interpretación, por eso digo, es una interpretación que, doctor, entiendo que la mayoría de doctrina y la jurisprudencia reconoce además. El tercero no es el adquirente, no es el que forma parte del eventual acto nulo, anulable o ineficaz. El tercero es el siguiente. El siguiente. A él se está dirigido el artículo. Y además tendría, y así, discúlpeme doctor, y así nos dijera tercero, su razonamiento eventualmente contradice un principio. El ordenamiento no convalida con la inscripción en el registro, porque el registro no lo convalida además, es un principio, los actos nulos o ineficaces, no lo convalida. Protege al tercero. ¿Y por qué lo protege? Por una razón lógica. La ley hipotecaria española, que es de donde hemos copiado este artículo, porque este artículo es copiado de la ley hipotecaria española, de ahí lo hemos copiado, lo hace a razón de que en los sistemas de transferencia consensuales, como el nuestro, porque usted debe acordarse de eso, nuestro sistema de transferencia no es constitutivo, es consensual. Los problemas inmobiliarios podrían eventualmente afectar a terceros y por eso se les protege, para que los conflictos que surjan de la transferencia consensual no afecten a los terceros. ¿Sí, doctor? En el caso, por ejemplo, de esta conviviente supérficie, Sí. ella con el adquiriente, con el segundo, entre comillas, sí podría entablarle una demanda por reparación, digamos. ¿No es así? Ah, por supuesto. Pero entonces, ¿a dónde quiero ir? De que este segundo, entre comillas, estaría totalmente desprotegido por la norma, porque pierde la propiedad. El dinero que lo obtiene prácticamente va a tener que desembolsárselo al convivente, Sí. y él se verá perjudicado. Tiene usted toda la razón, doctor. Sí. El adquirente es el eventual perjudicado. Lo que pasa es que la lectura, usted está viendo el vaso la mitad de lleno, yo lo veo la mitad de vacío, ¿no? La lectura es el ordenamiento. O sea, en algo tenemos que... Hay un punto de partida más allá de las conclusiones que brindamos. El acto es ineficaz. El acto es ineficaz. Y como ineficaz, si no es ratificado por la cónyuge o eventual concubina no declarada, entonces el acto va a caer. Y naturalmente, lamentablemente, se va a perjudicar. ¿Tiene acciones de resarcimiento? Sí, el ordenamiento las da. Julio, pero ya desembolsó. Pero bueno, estamos hablando nosotros básicamente del tema de propiedad. Por ese punto, nuevamente, es muy importante. Cuando una compra, yo no estoy comprando sabiendo si soy tercero, segundo, porque yo no sé la relación como voy. Puede haber 500 actos ahí, yo no soy segundo o tercero, comenzando por ahí. Entonces, aceptar esa posición, o sea, me parece que sería aceptar la escritura jurídica de registro, o sea, todos vamos a hacer seguridad. O sea, ¿cuál es seguridad en el registro? ¿Cómo sé que soy tercero? Ya entendí a dónde me está jalando usted. Usted me está diciendo, doctor, yo cómo sé que soy el tercero, ¿no? O sea, ¿cómo cuento? ¿Cómo me cuento tercero? Usted solo se va a enterar si eventualmente es un tercero cuando el conflicto se presente. Y nada más.
Y entre tanto, lo que usted tiene que hacer es adquirir la propiedad sin importarle su condición de tercero, verificando el asiento y ahora también el título, para que cuando se presente el conflicto usted tenga el fundamento del 2014. ¿Sí, doctor? O sea, doctor, siguiendo esa línea doctrinaria, en todo caso yo tendría, o sea, para evitar ese riesgo, tendría que necesariamente adquirir un derecho y posteriormente necesariamente, no sé, transferirlo nuevamente y de esa manera. Yo creo que en todo caso, el 2014, doctor, o sea, está hecho para proteger al que adquiere, o sea, el tercero debe ser entendido como el que adquiere, independientemente de que si es justamente el siguiente, el acto, el que participa del acto, en todos los casos, es de que resulta ineficaz posteriormente. Y si bien es cierto, ese acto no se convalida, debe generar la protección, porque en realidad en 2014 sí lo hace incluso, por ejemplo, cuando hay posteriores, no sé, falsificaciones, por ejemplo, en este caso, independientemente de que no se convalidó el acto, entiendo que el sistema no convalidante, pero posteriormente pueda proteger a cliente, ¿no? Independientemente de eso. Respeto su posición, doctor, lamentablemente la respeto completamente y solo para que todos los demás entendamos, en su razonamiento, cuando el código dice tercero, lo que está diciendo es cualquier adquirente. Si es así, perfecto. Lo que sí tengo que advertirle, doctor, es que como para empezar yo no he creado absolutamente nada en el derecho, lo he leído de doctrina que es casi mayoritaria, por no decirle total, y además lo he visto respetado en sentencias de la Corte Suprema muchísimas. Créame, doctor, que hoy por hoy en el Perú, hasta donde he podido revisar, que no es poco, el problema ya no es quién es tercero, eso ya fue superado hace mucho tiempo. El problema es suficiente lo que el 2014 exige como buena fe, ir a los asientos, ir a los títulos. ¿Por qué no le exige al que adquiere que vaya a ver la posesión? ¿Por qué no le dice, tengo un deber mínimo de diligencia? Si estás comprando un inmueble, ¿acaso cualquier mortal no iría a ver la posesión? La discusión ahora pasa por ese camino. Ya hay proyectos de ley que están buscando que el 2014 extienda los efectos de la buena fe registral a por lo menos mantener un mínimo deber de diligencia que suponga incluso verificar que lo que estás adquiriendo lo estés adquiriendo para detentarlo, para usarlo o para disfrutar. Otro tema. Válido, doctor. Sí. Doctor, si bien es cierto, el 2014 protege al adquiriente, ¿no? Que contrata con la persona que tiene facultades para hacerlo, ¿qué pasaría en el caso de una hipoteca? Donde yo soy acreedor y contrato con quien a todas luces tiene capacidad para ser el deudor en este caso. ¿También sería nulo el acto? Claro, ese acto es nulo. Sí, por supuesto. Y ahí pasa por otra confusión, creo, ¿no? El artículo dice, el tercero que adquiere, no dice que hipoteca, no dice que grava, no, disculpe que salte. Adquirir es distinto a gravar. Esos casos no le aplica, a esos casos no se le aplica el 2014. Para nada. Es como cuando los casos de tercería de propiedad con embargo se le aplica el 2014. Gravísimo. Para mí es gravísimo. ¿Qué tiene que ver el embargo con el que adquiere título oneroso? Nada. En el ejemplo, para cerrar este tema, en el ejemplo, que creo que al final lo hemos terminado entendiendo mejor, espero que así sea, por lo menos entendiendo esta posición, puede usted naturalmente discrepar y tener la suya propia. Este señor que es tercero y que ha adquirido el bien, transfiriéndolo yo primero a esta persona y finalmente este sujeto al tercero, va a mantener su adquisición. ¿Ok? Y la concubina, aún con proceso de declaración judicial de unión de hecho, probablemente ganadora, ya respecto de este bien, no tendrá ninguna posibilidad de poder acceder. Le servirá la declaración judicial de unión de hecho para los demás bienes, pero ya no cuando hay el tercero. En mi opinión, aquí, si solo quedara aquí,
hay ineficacia del acto jurídico de transferencia y por ende la concubina puede obtener su bien, puede participar. ¿Ok? Es una posición, ¿cierto? Doctor, en este fraude inmobiliario que se está viendo, y estas compras, ventas, siempre hay un perjudicado, sí, que es el que se queda en la calle. Sí. Porque hay un intermediario que se beneficia con miles de dólares. Sí. Y al cliente, que es el último, sí, como que se le protege. Al tercero. ¿No? Entonces, y el que ha lucrado y el que se queda en la calle, ¿cuál es su estrategia? ¿Cuál es su situación? Tanto como que es despojado, se entera después que le han vendido su inmueble. Justamente, doctor, eso pasa porque nuestro 2014 ha quedado ya un poco desfasado y aun cuando esta modificación pretenda exagerar los requisitos para que uno adquiera la calidad de tercero, yo creo que no va a ser suficiente, ¿no? Creo que pasa por un tema de que en el contexto en el que estamos, el 2014 merece una modificación mayor y una interpretación mucho más acorde a nuestra realidad por parte de los magistrados, en un caso concreto. Sobre los eventuales perjudicados en un sistema como el nuestro, que es consensual, siempre, lamentablemente, lo vamos a tener. Siempre lo vamos a tener. En este tema, cuando hay conflictos de herencia, hay una figura que siempre aparece, ¿no? Y que siempre consultan. A veces nosotros nos antojamos por hacer anticipos de legítima, ¿no? Y hay que asegurarnos con algo, porque lo vi en un caso en el 2008. Si tú haces un anticipo de legítima, lo que estás haciendo es transferir la futura herencia a los herederos forzosos, porque es la legítima. Y si la haces a favor de tus dos menores hijos, por ejemplo, o de tus hijos, aunque no sean menores, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que en concreto estás haciendo? Una transferencia de propiedad. ¿Y esa transferencia de propiedad qué significa? Que el propietario no causante, porque no ha fallecido, es anticipo de legítima, que el propietario ya no es propietario y que los ahora propietarios son los hijos. En el 2008, luego de un anticipo de legítima, 2 hijos demandaron a sus padres desalojo por precario. ¿Sí? ¿Me siguen? Demandaron desalojo por precario. La pregunta fue, y el juzgado en primera instancia, hasta donde yo vi el caso, lo resolvió: ¿son precarios esos padres? Yo les dije, son cojudos, pero ¿son precarios? ¿Son precarios o no? Los padres dan el anticipo de legítima el bien, que ellos detengan a los hijos, que también lo detengan, y los hijos nos terminan demandando desalojo por precario de los bienes. ¿Me siguen? Sencillo, ¿no? ¿Son precarios? Hay que dar una jurisprudencia, doctor, donde excluye a los que tienen un vínculo familiar, si más no recuerdo. Pero los excluye a razón de que existe un deber legal para con el familiar. Por ejemplo, si yo soy propietario y tengo un hijo que tiene 20 años, que tiene 17 años, 16 años, por ejemplo, que tiene 17 años y este hueva no me hace caso, todos los fines de semana se va a tomar, no va a estudiar, ¿yo lo puedo demandar por precario a mi hijo? No. Por el vínculo, porque no solo el vínculo familiar no le da título a mi hijo, ese no es su título. Su título es el deber que yo tengo para con él. Ese es su título. ¿Me siguen? Entonces, para aclarar, muy interesante su inquietud, el vínculo familiar no me da derechos. Lo que me da título en un eventual escenario de precario es el deber que tiene el propietario para con el supuesto precario. Y la pregunta es, ¿los hijos tienen algún tipo de deber para con los padres? ¿Legal? ¿Legal?
juzgado resolvió que los abuelitos eran abuelitos, ¿no? Eran precarios y ordenó el lanzamiento. Claro, es que no encontró el título, pues. Los viejitos no tenían título. Habían dado el anticipo de propiedad, transfirieron la propiedad y no encontró el juzgado título. ¿Dónde hay título? No tienen contrato, no son propietarios. ¿La ley? ¿Algún deber de los hijos para con los padres? Ninguno. Legalmente no encontró el título. Ok, de repente usted hace un razonamiento mayor, pero la Constitución, la dignidad del ser humano, sí pues. Pero no tiene título. Y los hijos son mayores de edad. En el caso de los mayores de edad. Ahora, cómo en la práctica se ha tratado, tras esa experiencia ingrata, cómo se ha tratado ahora estos temas de anticipo? Julio, pero ¿para qué voy a hacer un anticipo? Normalmente se hacen porque tenemos que proteger nuestros bienes, pues. ¿No? ¿Me sigue o no? Usted está perseguido, ha sido amigo de Orellana o algo así, y sus bienes los quiere proteger, no se los da a un tercero, porque el tercero le va a hacer lo mismo que usted le hizo a otros. Se los da a sus hijos, se los da como un anticipo. Pero con esta jurisprudencia que le acabo de contar, va a tener un poco de reparo, ¿no? Lo que pasa es que los abogados somos tan inteligentes para eso. Ahora no existe anticipo de legítima, no existe o no debería existir, en mi opinión, por lo menos yo lo recomiendo así siempre, que venga acompañado de una constitución de usufructo. Los padres dan en anticipo de legítima a los hijos el bien, pero constituyen en el acto de anticipo un usufructo a su favor. Vitalicio. En mérito a este anticipo más usufructo, los propietarios son los hijos, pero los padres tienen título, usufructo, para detentar el bien hasta que se muere. Incluso hay algunos abogados que son más osados y hacen anticipo de legítima, usufructo y reversión. O sea, entregan la propiedad en anticipo, mantienen la posesión vitalicia y se reservan el derecho de quitar la propiedad a través de la reversión. Yo tengo mi particular cuestionamiento sobre si esto último es plenamente legal, porque el anticipo de legítima siempre ha sido entendido como irreversible. Claro, ¿cómo lo revierten? Los hijos venden al padre, pero si los hijos le venden al padre ya está grabando, ya hay un impuesto a la renta, ya hay una alcabala, ¿me sigues? ¿Me dejo entender? Entonces, con la supuesta reversión lo que se busca evitar es el pago de la renta y el pago de la alcabala. Pero ya hay algunos abogados que estoy viendo que lo han propuesto. Un par de temas más en esta materia. Estos regímenes los conocemos, ¿no? Los regímenes patrimoniales en la sociedad, en el matrimonio, y eventualmente en la unión de hecho, las sociedades gananciales y la separación de bienes. Las sociedades gananciales mantienen bienes sociales y también hay bienes propios, que son los que vienen antes del matrimonio, y la separación de bienes siempre hay bienes propios. Cuando hay bienes en separación de patrimonio, que nominalmente son bienes propios, la herencia, la legítima, al momento de la sucesión, se hace respecto del total de los bienes propios, en partes iguales. La única excepción a esta regla es cuando el bien es de una sociedad de gananciales. Antes de hacer la sucesión hay que liquidarlo, y la liquidación de forma cristiana es 50% para el supérstite y 50% para el causante, y respecto de ese 50% recién por igual será la sucesión bajo las reglas de la herencia que hemos comentado. Hubo un problema a nivel de Corte Suprema hace muchos años que creo que está resuelto. Porque no he visto, por lo menos a nivel de Corte Suprema, tampoco a nivel de judicatura especializada, una respuesta diferente.
La Corte Suprema en el año 97, 98 y hasta el 2003 se preguntaba y resolvía de forma distinta si se podían embargar bienes de la sociedad conyugal. ¿No? ¿Se pueden embargar bienes de la sociedad conyugal? O sea, ¿se pueden embargar bienes que... completo la pregunta. ¿Se pueden embargar bienes de la sociedad conyugal por deuda de uno de los cónyuges? La respuesta de la Corte Suprema en el año 97 y desde la entrada en vigencia del Código Civil era que no se podía. Luego cambió y dijo que sí. ¿Ok? Hoy por hoy hay un consenso. No he visto lo contrario, más allá de que la redacción a nivel de Corte Suprema todavía no sea la más clara. Creo que sí es posible embargar bienes de la sociedad conyugal por deuda de uno de los cónyuges. ¿Ok? Pero el embargo, correctamente, dado que se trata de una comunidad de bienes de sociedades gananciales, debe ser de las acciones y derechos que pudieran corresponderle al cónyuge deudor en la liquidación. Para evitar escribir todo esto, la Corte Suprema dice embarga el 50% de las acciones y derechos de la cónyuge. Y eso técnicamente es incorrecto, porque la cónyuge no tiene ni 50, ni 51, ni 49 o del cónyuge, del deudor cónyuge, porque el cónyuge en un régimen de comunidad de bienes de sociedades gananciales no tiene ningún porcentaje. Es propietario de todo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se liquide. Por eso la redacción correcta es: procédase con el embargo de la deuda de este cónyuge deudor en los bienes de las sociedades gananciales respecto de sus acciones y derechos, las mismas que pudieran corresponderle al momento de la liquidación. Y claro, cuando uno embarga bienes de las sociedades gananciales, sabe de que el remate o ejecución forzada no es inmediata, porque la jurisprudencia admite que se embargue, pero no admite que se ejecute, sino hasta que se liquide la sociedad ganancial. Doctor. Una consulta, en la cuestión del anticipo, por ejemplo, en el caso de un segundo matrimonio, que ya están con separación de bienes, los hijos del primer matrimonio piden anticipo y hacen la figura del usufructo de manera vitalicia. En el momento que fallece, por ejemplo, el padre, ¿cómo quedaría ahí la figura en cuanto a la sucesión? ¿Te refieres a los herederos del segundo matrimonio? No, del primero, o sea, los hijos que no son de ese matrimonio. En el segundo hicieron el anticipo. Exacto, en el segundo matrimonio. Segundo, primero es indistinto, pueden ejercer el derecho de colación. Hay un derecho sucesorio que se llama colación, que cuando hay anticipos de legítima que superan el porcentaje que eventualmente les hubiera podido corresponder como consecuencia de la sucesión, dice la ley que debe revertir a favor de la sucesión para que esto se lo dividan por igual. Es el único supuesto en que se permite que el anticipo de legítima pueda revertirse, la colación. Solo en un supuesto como el que me estás contando, en el que los demás herederos legales, forzosos, independientemente de si son del primer matrimonio o del segundo, pueden verse perjudicados. Es el único supuesto. Pero sí hay derecho. Un ratito, sí, doctor. Doctor, ¿qué pasaría si, volviendo al tema de los embargos sobre los bienes de la sociedad gananciales, qué pasaría si se embarga y se remata? No se va a rematar, doctor. Porque no es un caso real. ¿Pero de reciente? No, será hace 10 años por lo menos. Puede ser. Actualmente ya no. Pero para revertir esa situación, ¿qué se podría hacer? ¿De hace 10 años? Porque se embargó las acciones de uno de los cónyuges. ¿Y se remató? Y se remató. Incluso el registrador no quería inscribirlo. Y se vio forzado ya bajo la presión del juez, ¿no? Pero de todas maneras indicó en el asiento que se hacía la inscripción por presión del juez, ¿no? Y eso ya sucedió hace 10 años. ¿En qué juzgado? Guaral. ¿Fue Guaral? Y el inmueble actualmente, lo que usted me quiere decir es que actualmente el inmueble tiene un embargo del 50% de las acciones y derechos de uno de los cónyuges deudores. Sí. ¿Se ha rematado? Ya se remató, ya incluso ya el mismo acreedor se ha adjudicado el 50% según el documento.
lo que quiere decir es de que insólitamente un inmueble que pertenecía a la sociedad de gananciales hoy es una copropiedad. Hay un régimen de copropiedad. De uno de los cónyuges con Increíble. Pásemelo, doctor, le voy a dar mi correo. Eso merece ser duramente criticado en una clase de pregrado. ¿Y qué se puede hacer para revertir la situación? Porque incluso uno de los cónyuges, cuando sucedieron esas cosas, era un terreno más bien. Estás en ejecución de sentencia, doctor. No, ahí nomás lo ha dejado ya. No, pero eso fue una consecuencia, fue consecuencia de una ejecución de sentencia. O sea, hay un mandato judicial que ha adquirido la calidad de cosa juzgada. Y las únicas formas de tirarse abajo una cosa juzgada es con unidad de cosa juzgada fraudulenta o con un amparo. Pero ya no tienes, ya no tienes acción. Ya fue tu caso. Pero igual vale la pena para ser enseñado, criticado y cuestionado en una clase de pregrado, académicamente. ¿Sí? No le encuentro salida. ¿Qué más? Un caso. Una pareja de esposos, 3 hijos, una casa. El esposo resulta que hace 5 años tiene 2 hijos extramatrimoniales. Pero que también son herederos. No, déjame terminar. Ya. ¿Qué pasa? Que la casa del... No es tu caso, ¿no? No. La casa adquirida en matrimonio para evitar de que sea a la muerte de los hijos extramatrimoniales, con las 3 hijas que tiene, ha hecho una compra-venta de la casa y ha sido inscrita en registro público. La pregunta es, a la muerte de este señor, ¿los hijos extramatrimoniales tienen legitimidad para...? Sí. Pueden demandar declaración judicial de herederos y acumular una pretensión de reivindicación o reivindicación de herencia en la doctrina o petición de herencia en el Código Civil. La pregunta es, para que tenga asidero su eventual demanda de declaración judicial de herederos más reivindicación de herencia, esta compraventa del padre a favor de las hijas tiene medio de pago. Claro. ¿Con medio de pago se hizo? Con medio de pago, notarialmente. Y es demostrable que las hijas hubieran podido tener el patrimonio suficiente como para... Las hijas tienen profesión y por lo tanto puedan acreditar. Bueno, si usted me dice que eventualmente, ya vino usted bien las hijas, si usted me dice que las hijas han adquirido, tienen un medio de pago, eventualmente pueden demostrar que han podido adquirir la propiedad, la eventual demanda de petición de herencia a la que tienen derecho los extramatrimoniales y que no prescriben porque es una reivindicación y las reivindicaciones de ninguna manera prescriben. Así es, además, no va a tener asidero, no van a ganar. Y lo que yo le recomendaría a esos herederos que han sido preteridos en sus derechos es denunciar por lavado de activos a las hijas para que en el proceso penal de lavado de activos se determine o no si tuvieron o no la capacidad para pagar ese inmueble, ¿no? Yo haría eso, si estoy desesperado. No, pero en este caso el lavado de activos no llega por la sencilla razón de que ellos son profesionales y ganan un sueldo. Ahora el tema del lavado de activos está bien en boga. Ahora todos podríamos estar eventualmente incursos en un lavado de activos. Por eso yo no le emito recibo a Librebu. Pero bueno, para ir a hablar, en su causa sí tienen acción los extramatrimoniales, pero si tienen cómo acreditar las hijas que han adquirido con medio de pago, capacidad económica, poco probable que tengan la razón, porque los padres respecto de sus bienes pueden hacer lo que deseen hasta antes de fallecer. Es libre disposición. Haciendo, es totalmente correcto. Yo empecé con una inquietud, con un caso que resolvió la Corte Suprema de un señor llamado Segundo, que seguramente castigado por su esposa, ¿no? Me imagino, fastidiado, aburrido eventualmente, le sacó la vuelta con su empleada, es el caso real.
No lo justifico, pero bueno, sus razones habrán tenido. La señora demandó declaración judicial de unión de hecho y él dedujo, así empecé este seminario, y él dedujo una excepción de prescripción extintiva. Dijo que la acción, alegaba que la acción era una acción personal y prescribía, como lo establece el Código Civil respecto de las acciones personales, en 10 años. La Corte Suprema, esto es algo de febrero de este año, ha establecido de que las pretensiones de declaración judicial de hecho son imprescindibles. ¿Ok? Que en cualquier momento entonces, dada la naturaleza eventual e involucrada del derecho sucesorio de por medio, que a veces es imprescriptible, se puede demandar esa pretensión. Correcto, es importante que lo sepamos. Uno, porque es una noticia que se ha publicado, y dos, porque me parece a mí que tiene mucho asidero, sobre todo porque hay de por medio bienes tutelados mayores. Bienes tutelados mayores. Si no se me ha pasado nada, más allá de lo que usted pueda leer en el estricto de la ley, me someto, para evitarnos quedar más tiempo, a cualquier inquietud que tenga. Dígame, doctor. Respecto a los efectos de la unión de hecho, la unión de hecho es una situación, como dice, de hecho, y es realmente temporal. En el caso de una pareja de convivientes que ha estado 2 años, 3, pero ya no conviven, ya tienen vidas separadas, y uno de los puntos que realizó el acto de la declaración por el tiempo en que convivió, que hizo valer un derecho que se ha adquirido en esa época, respecto a los bienes futuros que pueda adquirir esta persona, conviviente, de una forma porque ya no convive en la realidad y que puede inclusive estar conviviendo con otra persona. Me gusta convivir. ¿No? Le gusta convivir. ¿Cuál sería la situación de los bienes que se adquieren una vez terminada la situación de convivencia real? La unión de hecho no es como un matrimonio, en el sentido de que por ejemplo, en el caso que usted me está comentando, en el sentido de que esta persona, imaginemos que se hubiese casado, luego no se hubiese divorciado y estuviese ahora conviviendo. Si ese fuera el caso, tendríamos un conflicto de bienes bastante particular. Pero en su caso yo creo que el caso amerita una respuesta que se puede deducir incluso de la propia ley que reconoce las uniones de hecho. La declaración judicial de hecho correspondió a un momento, con un objeto. Ojo, y eso creo que debemos tenerlo presente. El objeto de la declaración judicial de unión de hecho no es establecer los vínculos filiales, matrimoniales y los deberes conyugales, tal cual un matrimonio. El efecto, la finalidad, es básicamente patrimonial. Básicamente patrimonial. Entonces, como es patrimonial, los efectos de la declaración judicial de hecho solo alcanzan a la unión de hecho cuando en concreto se ha efectivizado. Si la persona ya no tiene, ya no convive, ya no hace vida en común con esta otra persona, sino que se ha ido y tiene otra relación y ha adquirido nuevos bienes, me parece que esta persona, esta nueva unión, tiene total posición de defensa frente a un eventual reclamo, porque por ahí seguramente va su pregunta, de cualquiera del conviviente que quedó. Creo que pasa por ahí. Pero si me pide una sugerencia, doctor, dado que ha habido una declaración judicial de unión de hecho, si fuera yo quien ya dejó de convivir y ahora ha pasado a convivir, presentaría ante la comisaría una declaración de que estoy dejando mi hogar en concubinato y me estoy yendo. ¿Por qué? Porque ese documento me va a servir de cara a que, como a mí me gusta convivir, o eventualmente tengo otra convivencia, los bienes que yo adquiera ahora no haya ninguna discusión de que la conviviente que estoy dejando pueda pretender decir que esta unión de hecho declarada tiene los efectos del matrimonio. No, y no es así tampoco. Pero siempre es bueno dejar medios de prueba. El derecho de herencia que ahora formula la unión de hecho
Por supuesto, doctor. Bajo este razonamiento deberían solo reducirse cada uno a sus ámbitos. Y por eso, en alguna parte de esta discusión, de este conversatorio, les decía, ustedes tienen que saber quiénes heredan y tienen que entender, identificar en qué momento se adquieren los bienes para que pueda aplicar usted las reglas de sucesión. Así funciona más o menos. En mi opinión, en el caso que usted está señalando, creo que está completamente delimitado cómo y a quiénes deben entregarse por herencia los bienes adquiridos en cada uno de los momentos. La unión de hecho no es un matrimonio, genera efectos similares al matrimonio respecto de supuestos patrimoniales, nada más. Puntualmente incluso la ley dice, se aplica este artículo, se aplica este otro, señala algo de 7 u 8 artículos, nada más, y todos son de índole patrimonial. ¿Pregunta? Doctor, en una sucesión intestada fallece el cónyuge, el esposo. La esposa hace la sucesión y, bueno, la declaran pues como heredero universal. Pero no dejan un bien, nada, sino por una pensión que deja él. Bueno, la viuda está cobrando normal, la supérstite, pero a la vez el finadito tiene una casa, pero que no es de él, sino es de la madre, que también falleció, o sea, reciben herencia, ¿no?, esa casa. Pero no hicieron nada de sucesión intestado los hijos cuando falleció la madre, la propietaria de esa casa. O sea, no solo es de él y sus hermanos. Sí, son dos hermanos, el que falleció y otro hermano que está vivo, ¿no? Pero la cónyuge hace la sucesión de su esposo y luego también hace la sucesión de la suegra. Entonces, en la sentencia declaran a esta señora como heredera universal de ese bien que deja la suegra. Y aparece, el hijo ya aparece, ¿no?, y reclama también. ¿El hermano? El hermano, o sea, el cuñado de ella, ¿no? Ella, al tener esa sentencia como heredera universal, y al aparecer el cuñado que reclama también, ¿entran a tallar el 50% o ella con no, él lo que va a tener que hacer es lo que le comentaba el doctor, ahí también aplica la reivindicación de herencia. Va a tener que hacer una pretensión, una demanda de declaración de heredero y una reivindicación de herencia, un proceso de conocimiento. Pero a ella entonces... Y anotar la demanda, porque si no la vieja esta lo puede vender. Sí. Y estamos en el tercero. Sí, pero, o sea que ella no le corresponde nada. ¿Ah? No le corresponde ningún derecho. ¿A quién? A la que hizo pues la sucesión intestada. La y tiene usted razón, porque el heredero, no, eventualmente sí le correspondería, doctor. Porque ella, porque eso se le llama la sucesión por cabezas, ¿no? El hijo sí tenía herencia y ese patrimonio es bien propio. Y como bien propio, aunque sea bien propio al momento en que fallece, le corresponde a sus herederos forzosos. Y sus herederos forzosos es su esposa. Entonces sí entra a tallar, sí tiene participación en ese bien. No tiene participación total. Claro, sino un porcentaje. Un porcentaje que se identifique en el caso concreto. Gracias. Doctor, cuando no hay ascendiente ni hijos, solo cónyuge. La cónyuge se lo lleva todo. 2/3. En principio 2/3. Pero si el cónyuge, el causante no ha dejado, no ha hecho un legado del tercio de libre disposición, se lo lleva todo, completo. Doctor, ¿así se da una herencia? ¿Ah? ¿Así se da herencia? En el caso... Sí, claro, así es, así tengo un patrimonio heredado. En mi caso, muere mi esposa, no tengo hijos. Sí. ¿Yo tengo derecho a heredar? Totalmente. ¿Sus bienes propios? ¿En su herencia? Sí, claro. Sí, son sus bienes propios, tú lo vas a heredar. Sí. Si no son casados, digamos. Sí, aplica solo cuando fallecen. Si no son casados y tampoco existe la unidad de hecho. Tienes que hacer tu declaración judicial en el derecho. Tienes que hacer tu declaración. Para llegar al registro y poder llegar como propietario tienes que llegar. Doctor, en el caso que le acabo de citar, ¿y dónde está normado? ¿Qué artículo del Código Civil? Los artículos de sucesión. Los de heredero. En el caso del esposo, ¿no?, que no tiene descendiente y muere la... Los herederos forzosos. Ahí se norma en el 724 y el 725. Sí, claro.
Sí. Sí, claro, así es, solo en ese supuesto. Me voy. Debe. Es solo un tema de herencia, es personal. Ya. Somos 4 hermanos y mi padre ya falleció. Cuéntamelo como si fuera un caso para que nos entretenga a todos. Bueno, hace 10 años mi padre falleció y somos 4 hermanos. Dejaron como herencia la casa y un terreno, ¿no? De todos los bienes, pero en la casa viven mis otros 2 hermanos. Y los otros 2 hermanos, yo y mi hermana, vivimos, digamos, afuera alquilados. Ya. ¿Cómo hacemos? Yo y mi hermana. ¿Ya se ha hecho la sucesión intestada o no? Sí, hemos hecho. ¿Los 4 figuran como propietarios o no? Sí. ¿Son copropietarios? Ya, tu tema no es de sucesiones, tu tema es de copropiedad. Y por la copropiedad, cualquiera de los copropietarios tiene derecho a exigir poder usar el bien común. Y si esto no es aceptado, demandar judicialmente para que el juez diga qué parte del bien común tú debes usar. Puedes hacerlo. Y si no, ahí no hay herencia. Ya está la herencia, ya está todo. Ya está la Pero ahí copropiedad. no queremos como ir a limitarlo, sino queremos venderlo porque es casi... Si quieres venderlo y los demás copropietarios no quieren, tienes que hacer derecho de tu ejercicio de tu derecho de partición. Tienes que partirlo para vender. Sí. O vender tus acciones y derechos, que también puedes hacer. Pero también puedes vender solo tus acciones y derechos, como alícuota. Pero no sé si alguien querrá comprar por fuera. O sea, puedes hacerlo. Puedes hacer eso, vendes tus acciones y derechos o haces una partición. Pero de repente no quieres. No puede exigir que se venda el bien para que se pueda repartir. Solo puedes exigir que el bien se venda eventualmente en una partición si esto resulta como mandato del juez. Pero si no, tu tema ya no es de sucesiones ni de transferencia de propiedad, es de copropiedad, purista. La última. A ver, hay un caso. Una adelanto legítima a 2 hermanas de un total de 5. Ya. El padre fallece y deja un testamento refrendando lo que ya había dejado como adelanto para las 2 hermanas y dando los bienes que él posee a cada uno de los hijos. Pero hay un caso, a una de las hermanas le deja 2 camiones y se los deja como vendido por adelanto, o sea, se los deja como vendido al contado, cosa que no ocurre, y en una declaración jurada ella admite que no le ha comprado pues con dinero contante y sonante. Luego la hermana agarra y dice que no reconoce la herencia ni el adelanto de legítima cuando ya la adelanto de legítima fue llevada a juicio, cosa que perdió. Y quiere tumbarse lo que es el testamento. ¿A qué te refieres con que perdió? Se le declaró infundada, que se declaró procedente el adelanto de legítima. Ya, ok, es válido el adelanto de legítima. Ya, y ahora ha sido refrendada por lo que es el testamento de las propiedades, y ella aduce que las propiedades, que son 2 camiones, no se le dieron como herencia, sino como compra-venta. Y quiere, pues, ha presentado un recurso por el cual quiere declarar nulidad de acto jurídico. Está difícil, está bien complicado porque ya refrendaron el anticipo, porque ya hay un testamento. Está bien complicado que gane la nulidad, lo tiene cuesta arriba. Sí. Lo tiene muy cuesta arriba la persona. La persona que quiere demandar. Muy cuesta arriba, muy cuesta arriba. Bastante cuesta arriba. Me voy, doctor. Haciendo fuera. ¿Cómo es? Aquellos bienes adquiridos de soltero pero pagado durante el matrimonio. ¿Ya? ¿Eso es pacífico que es bien propio? ¿O No, es conyugal, es social. Pacífico que es social, totalmente social. ¿Por qué? Pero es social en la parte que se pagó durante la vigencia del matrimonio, porque de repente la cuota inicial se pagó con plata del monstruo, pero las cuotas se pagan con el dinero de la sociedad conyugal o durante el matrimonio. Puede ser de su bolsillo, ¿no? Para eso somos nosotros. Puede ser de su bolsillo, pero esa parte en la eventual liquidación es social. O sea, ahí es pacífico, creo, la jurisprudencia. Me voy, doctor. 2014. La escritura pública y
No, social, doctor. Social porque ahí va a haber un temita, porque usted ha comprado con minuto a título personal y la escritura pública va a tener que hacerse con la participación de su esposa si es que así lo desea, porque de repente no la hace participar. Si no la hace participar, podría tener usted como acreditar que es propio, podría eventualmente tener como acreditar que es propio, pero si la quiere hacer participar ya se acabó. Pero si el tío quiere inmueble con la luz hablando, ¿por qué tendría que ser bien social? Porque en la realidad se puede pagar durante como en el ejemplo que me da el doctor, pues, ¿no? Y si se paga con dinero de la sociedad conyugal en la realidad, por más que la teoría diga de que se adquiere con la minuta, en la realidad se paga con el dinero de la sociedad. Si es así, se vuelve social. En una convivencia por varios años, unos años antes que muere el conviviente, le hace compra un inmueble y una cláusula adicional, dice 50% de derechos y acciones en favor de su conviviente, fulana y tal. Ya, eso es copropiedad. Eso es copropiedad. Eso ya es copropiedad. Ya, pero fallece la señora también, ya. Los hijos. Pero uno de los hijos que ahí que están fuera de esa unión de hecho, ya. En una forma amañada, sucia, logra de que el padre le transfiere el bien a él, ¿no? Pero, y le borran esa cláusula. ¿Hay medio de pago? Hay un medio de pago, pero no está completo. Le pagó que era un 50%, analizándolo bien el contrato de compraventa, la transferencia, ahí solamente ha pagado un 50%, el otro 50% no lo ha pagado. Y ese bien que adquiere el hijo de una forma amañada, ¿sí? Lo vende a otra tercera persona. Ya, ahora, esa tercera persona que lo compra le hace un desalojo a los que están en posesión de la casa. ¿Me estás contando un caso terminal? Sí, sí, es un hecho que ha sucedido, o sea, todo está escrito en registros públicos, ¿no? Déjame atender tu inquietud final afuera. Un placer.